24. Tras una vacancia de 5 meses, Anuar Quisilla asumió como nuevo defensor de la niñez hasta el 2028. Vamos a hablar de los desafíos, también de otros temas de la contingencia. Para eso estamos justamente con el nuevo defensor de la niñez, Anuar Quisilla. Gracias por acompañarnos, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola Nicolás, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, no fue fácil llegar finalmente. Estamos con lo que es el defensor de la niñez, tras lo que ha sido la implementación también de esta institucionalidad con el sistema de garantías de la niñez. Anuar, ¿cómo ve usted los desafíos que tiene por delante y dentro de la institución de la Defensoría? Mire, yo creo que ese es un muy buen punto de partida para comenzar esta primera conversación que tengo en televisión a propósito de asumir el cargo recién el día de ayer, porque esto se relaciona mucho por cómo la gente conoce la Defensoría de la Niñez y también cómo considera que la Defensoría debe ejecutar sus acciones. Y decir que la Defensoría de la Niñez es parte integral de este sistema de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que juega un rol muy importante porque es una institución de carácter transversal, autónoma, y que realiza un monitoreo y una supervisión constante del funcionamiento de la institucionalidad. La institucionalidad en materia de niñez en Chile está dada en primer lugar por este marco normativo que, como tú bien decías, Nicolás, es la Ley 21.430. Después de muchos años de discusión. 7 años de tramitación, desde el 2015 hasta el 15 de marzo del 2022. Estaba pronta ya a cumplir 2 años en marzo del 2024. Y luego hay instituciones que se encargan de la protección de aquellos niños, niñas y adolescentes en situaciones de dificultad, que han sido vulnerados en sus derechos o que han cometido delitos o están en conflicto con la ley. Y luego esta rectoría del sistema que está dado por la Subsecretaría de la Niñez a propósito del mandato del Ministerio de Desarrollo Social. Pero circundando estas instituciones se encuentra la Defensoría de la Niñez, cuyo rol es monitorear, es decir, colaborar con las instituciones del Estado, pero a la vez también manifestar cuando las cosas presentan desafíos o brechas que son importantes en este largo proceso que implica que de acá a 4 o 5 años tengamos un sistema que esté instalado para que haya protección en los ámbitos sociales, en el ámbito de protección especial y en el ámbito de protección administrativa de los niños, niñas y adolescentes en Chile, de todos los niños. Anuar, en su mirada como defensor de la niñez, ¿cómo evalúa lo que ha sido la implementación de este sistema de garantías de protección de la niñez? Acá tú bien lo decías al comienzo, tuvimos una tramitación muy ardua y dura durante 7 años de la ley que finalmente hace una bajada de la Convención sobre los Derechos del Niño a la realidad nacional. Sí. Esa ley se debe implementar y esa ley requiere un proceso muy importante y colaborativo, no solo con el mundo político, sino que también con otras instituciones que están vinculadas a la sociedad civil y a los propios niños, niñas y adolescentes que deben ser protagonistas de este sistema. El centro. Exactamente. Uno de los llamados de la ley es precisamente poner en el centro de las políticas públicas a los niños, niñas y adolescentes y desde ahí identificar cuáles son las necesidades y las principales pertinencias que se requieren para la política. Déjame hacer un punto ahí porque que los niños estén en el centro, yo creo que nadie lo puede discutir, pero el minuto de la práctica, ahí la forma es lo que empieza a mostrar diferencia. De hecho, la misma ley que tuvo 7 años de tramitación es un fiel reflejo de eso. O sea, nadie podría discutir que hay que buscar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. El tema es que la forma y cómo el Estado se hace cargo de eso ha sido siempre un espacio de discusión. Ahí hay un diagnóstico compartido y transversal. Uno puede preguntar de las más diversas tendencias políticas y todos y todas coinciden en que las fallas de la política pública en materia de niñez y adolescencia tiene que ver con que muchas veces situar a la niñez en el centro muchas veces se ve desplazados por cuestiones que tienen que ver con aspectos políticos, cuestiones ideológicas que terminan invisibilizando la niñez. Parte del rol de la Defensoría de la Niñez es justamente velar porque los niños, niñas y adolescentes sean en todo momento protagonistas de las políticas públicas que implementa el Estado, ya sea en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo o en cualquier otra área de los derechos de que son titulares para que tengan una efectividad que sea concreta y no sea algo meramente declarativo. Y ahí hay, a propósito de la pregunta inicial respecto de cuál sería mi evaluación, se han hecho grandes esfuerzos. Hay una ley que está pronta a cumplir 2 años, sí, pero tenemos desafíos importantes en cuanto a lo que concierne al rol de la Defensoría, que tiene que ver con cómo se va implementando este sistema a propósito, entre otras cosas, de la instalación a nivel nacional de las oficinas locales de la niñez, de cómo se desarrolla y cómo se entiende la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando los niños, niñas y adolescentes tienen un problema
en cuanto a la garantía de sus derechos, no solamente hay que recurrir al tribunal, no solamente a la judicatura, sino que también los niños, niñas y adolescentes deben tener alguna instancia ante la administración del Estado para manifestar vulneraciones de derechos, y la administración del Estado debe estar obligada, en cualquiera sea de sus carteras, a responder frente a esas vulneraciones, reservando los casos más graves, evidentemente, a los tribunales de justicia. ¿El Estado ha estado en línea, digamos, con todo este, no sé si reacondicionamiento, pero sí reforma a nivel de la institucionalidad con respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes? ¿O falta mucho o quizá el camino, el paso ha sido muy lento, no sé? El camino es el correcto. El Ya, camino es el correcto. Eso es bueno, vamos bien. Sí, el camino es el correcto. Hay una institucionalidad que se Siempre está hay que mirarlo levantando. en lo negativo, digamos. Exactamente, desde el punto de vista de la ley de garantías, de las instituciones que se están instalando y además también del foco que se le quiere dar a la protección de la niña en Chile. Pero hay desafíos que son importantes también y que tienen que ver con que existe una correspondencia entre los desafíos que implica la instalación del sistema y la asignación de recursos suficientes, la especialización de las instituciones y también la forma en que se desarrollan las condiciones de trabajo de las instituciones, de los trabajadores y trabajadoras de las instituciones, donde en el último tiempo han habido avances, pero como se trata de un proceso que debe ir implementándose de manera progresiva, es importante, y ahí viene nuevamente la pregunta hacia el rol de la Defensoría de la Niñez, ir monitoreando de que esto sea progresivo, por mandato de la ley, Sí. sea prioritario, y nuevamente que se ponga el interés en el centro de los niños, niñas y adolescentes. Lo pregunto también por la institucionalidad más directa que tiene que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes, lo que es la Subsecretaría de la Niñez, lo que ha sido también la reformulación de aquellas instituciones que buscaban resguardar a los niños, por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que ha ido cambiando, pero no ha ido cambiando más bien porque hubo una mirada, digamos, de prospectiva al respecto, sino que más bien por hechos lamentables, terribles justamente. ¿Cómo analiza desde ese punto de vista la situación que se está actualmente sobre eso? Cuando uno analiza y hace un poquito de historia acerca de cómo se ha comportado el Estado con la niñez y la adolescencia, uno podría afirmar que hasta el año 2017, cuando nosotros teníamos una conversación y les preguntábamos a cualquier actor o de cualquier ámbito de la sociedad cuál es el organismo responsable de la niñez en Chile, y la respuesta automática era CENAME. Claro. En circunstancias de que CENAME se hacía cargo del 4,5% de los niños, niñas y adolescentes en Chile, que eran quienes estaban vulnerados en sus derechos o que habían cometido delitos. Claro. Después del 2017, esa pregunta cambió. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable de la niñez en Chile? La subsecretaría, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Niñez, porque ya tiene un mandato respecto del 100% de la niñez en Chile en materia de promoción y resguardo de sus derechos, y se deja para aquellos niños y adolescentes víctimas de vulneraciones o que han cometido delitos estas instituciones específicas y especiales que están dadas por el Servicio Mejor Niñez y por el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Ahora, para llegar a este proceso de entendimiento que así se construye un sistema de protección especial, como tú bien dices, Nicolás, tuvimos que pasar por una serie de situaciones lamentables de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado e incluso de invisibilización de derechos de niños, niñas y adolescentes que no habían sido vulnerados en sus derechos o que no cometían delitos, pero que se entendía que por no estar en ninguna de estas situaciones complejas no requerían un reconocimiento de la titularidad de sus Una derechos. especie de limbo, digamos. Exactamente. Y eso es el carácter de integralidad al que aduce la ley 21.430. Anuar, lo llevo a un tema en particular, aprovechando la frase que estábamos comentando, a poner al centro a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo evalúa usted como defensor de la niñez, la Defensoría, lo que está sucediendo en la región de Atacama en términos de niños y niñas, en adolescentes que no han tenido clase durante 60 años? Ahí uno diría, desde afuera, claramente los niños no están en el centro. Se le está 60 días que ha estado sin clase. Claramente es algo lamentable. Los niños, niñas y adolescentes tienen un derecho sustantivo que no solamente la Convención les reconoce, sino que también la propia ley de garantía, que es el derecho a la educación. Ya. Y acá, como bien tú dices, más de 30.000 niños están hace más de 60 días sin clases debido a esta paralización que está fundada en problemas de infraestructura y condiciones para poder ejercer el derecho a educación. Y evidentemente este es un tema al cual desde la Defensoría no hemos estado ajenos porque hemos realizado una serie de despliegue territorial. Hemos estado en el territorio con nuestros equipos regionales, hemos tenido mecanismos de incidencia
entre el Servicio Local de Educación Pública de la región de Atacama y el Ministerio de Educación, de manera tal de servir como intermediarios para justamente poner fin en el menor tiempo posible a esta lamentable situación para restablecer el derecho a la La educación. Defensoría actualmente está intermediando en las negociaciones, las conversaciones, no lo voy a poner en términos de negociaciones, pero finalmente también hay mucho de eso, digamos. ¿Han conversado ustedes como Defensoría con el profesorado, con el Colegio de Profesores de Atacama, por ejemplo, con el SLEP, con el Ministerio de Educación? Bueno, nuestra sede regional, que está en Coquimbo, ¿Sí? pero que también cumple funciones en Atacama, Sí. ha tenido la posibilidad de servir de intermediario, ¿verdad?, a nombre de la Defensoría de la Niñez entre el Servicio Local de Educación Pública de la región de Atacama y la Seremi de Educación de la región, pero también nuestro equipo ha tenido la posibilidad de juntarse con los padres y apoderados de los niños, niñas y adolescentes. Con la comunidad educativa. Con la comunidad educativa que han estado afectados, ¿verdad?, por estos hechos, de manera tal de buscar una solución. Ese es el rol de la Defensoría, intermediar, manifestar cuando las cosas están mal como la estoy manifestando ahora. Tenemos una situación preocupante, pero a la vez ponernos a disposición de las partes para poder lograr un acuerdo que vaya en beneficio directo de los niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran sin el ejercicio y el reconocimiento de su derecho a la educación. Bueno, y veamos lo práctico, porque aquí tenemos niños que durante más de 60 días, son 30.000, no han tenido clase, no han tenido el derecho a la educación, establecido además por ley, o sea, hay una cosa bastante lógica. Pero al mismo tiempo, si uno toma lo que es la demanda de los profesores, es que no se pueden tener clases en lugares donde es inhabitable, donde no hay baños, no han contado, donde no hay electricidad, donde los muros se caen, lo estoy poniendo en palabras bastante generales, digamos, frases generales, pero eso es justamente lo que dicen. O sea, además de que no tienen clases, tampoco pueden tener clases en lugares donde no se podría hacerlo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque aquí hay dos situaciones que chocan finalmente. Sí. Dos argumentos que chocan, digamos. Acá no hay que olvidar que estamos hablando de un estándar de derechos humanos. Ya. El derecho a la educación es un derecho económico, social y cultural. Sí. Uno de los elementos del derecho a la educación es precisamente la seguridad y la adaptabilidad y la posibilidad que dentro de que el Estado permita que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar, lo hagan en condiciones de infraestructura, en condiciones de calidad técnica del personal docente, que sean aceptables, mínimas y pertinentes con los fines de la educación. Sumo con un material pedagógico de calidad, digamos. Absolutamente, bajo Además, esta lógica de la educación de calidad, ¿verdad?, justamente, que se requiere para cumplir el fin educativo. Desde el punto de vista del estándar de los derechos humanos, las peticiones por mejorar la seguridad, mejorar la infraestructura y mejorar el servicio educativo son del todo coherentes y pertinentes porque van en directo beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Pero acá el problema se suscita porque hay diferencias y encuentros de opinión donde no hay un punto de consenso. sí. La Defensoría en ese sentido se ha puesto a disposición de las partes para poder adoptar medidas. Pero ustedes no hablan de la necesidad imperiosa de volver a clase, digamos, en cualquier condición. Absolutamente. Ya. Hay que volver a clases. Los niños y niñas deben volver en el menor tiempo posible, pero se debe desarrollar una estrategia con sentido de urgencia que permita, por una parte, conciliar el derecho a la educación con las condiciones de seguridad y las condiciones mínimas en temas de salubridad para efectos de poder volver a clase. Y ese es el tema que estamos trabajando para poder buscar un punto de encuentro para que se restablezca el derecho a la educación en el menor tiempo posible. Anuar Quisille, defensor de la niñez, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nicolás. Esté muy bien, hasta luego.